Hoy en Historias que Inspiran estamos con Adrián, franquiciado de Energy Fitness, y vamos a conocer un poquito más sobre su historia. Así que Adrián, cuéntanos quién eres, cómo has llegado hasta aquí y cuál es un poquito tu historia. Bueno, lo primero de todo, daros los buenos días y las gracias por contar conmigo en este pequeño podcast y espero que pueda ayudar a mucha gente a ver historias de personas que emprendemos en España en este momento que parece que es como más complicado, pero que sigue habiendo oportunidades. Adrián es un chico que con 20 años decide emprender, decide montar su propio negocio porque trabajando 3 años atrás en la empresa en la que estaba le decían no trabajes tanto, que no vas a heredar este negocio. Y bueno, al final he llegado a tener seis franquicias de ese negocio. Adicionalmente, posteriormente decidí seguir creciendo y he abierto otras 2 franquicias con Energy Fitness, que un poco es quien nos ha traído aquí hoy. Y en ese recorrido que me cuentas, 20 años, ¿cómo es eso? O sea, realmente el emprendimiento, y más ahora, es mucho de me arriesgo, me tiro a la piscina, y la franquicia es un modelo un poco desconocido. Entonces, ¿cómo es eso que de repente dices con 20 años? Venga, muchas veces existe ese miedo al capital, a esa pequeña inversión que a lo mejor puedes perder porque hay un riesgo. Entonces, ¿cómo llegas de repente con 20 años? Venga, voy a por ello. Bueno, aquí jugaba un poco con ventaja, conocía el negocio al que me tiraba y la inversión era demasiado grande y pensé, bueno, tengo toda una vida para poder salir adelante y pagar. Y al final también era un chico muy trabajador que dedicaba mucho tiempo a aquello que me gustaba y vi que podía haber una opción de futuro muy interesante ahí. Y en esos pequeños inicios, en esos inicios de andadura, ¿qué te encontraste y que ahora con tu perspectiva, vamos a decir un poco más al futuro, ha cambiado, ¿no? O sea, pues te decía antes el miedo, pero también puede ser esa perspectiva a lo mejor que hay cosas que hiciste al inicio que ahora no harías, esos pequeños cambios del inicio, vamos a hablar. Bueno, hay que decir que se crece, se aprende mucho en el camino. No es un camino fácil porque esto es como todo, la vida no es fácil para nadie, hay que trabajar, hay que tener unos objetivos y yo creo que eso es un poco lo que te hace caminar día a día. Durante esos años, bueno, tengo que decir que no soy el mismo que era cuando tenía 20 años. Era alguien que se comía el mundo y que nadie le frenaba y pensaba que tenía la razón en todo, además. Y bueno, por el camino me he ido encontrando a gente que me ha ido formando, me ha ido cambiando y en cierta parte me ha hecho que también sea quien soy a día de hoy, ¿no? Aprendes sobre liderazgo, aprendes sobre gestión de negocio, aprendes sobre equipos y eso te hace crecer un montón. Y en esta parte me dices, tú comenzaste en un modelo de franquicia distinto, cambias, llega Energy Fitness a tu vida de alguna manera. ¿Cómo llega a tu vida? ¿Cómo llega a ese sector? Que es un poco, vamos a decirlo, a cogerlo con pinzas porque no es tan normal. No. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues mira, te cuento. Al final fue hace 4 o 5 años cuando empecé este proyecto, un proyecto de cero que jamás me había planteado. Y bueno, me mudo de barrio, es un barrio nuevo en Madrid en el que no tenemos absolutamente ningún servicio y mucha población de este barrio, que aunque todavía no somos muchos, pues tenemos necesidades, queremos un centro deportivo, queremos tener nuestro lugar para desconectar, para sociabilizar. Hay que tener en cuenta que no hay ni siquiera una pista de pádel, ni un campo de fútbol, no hay nada. Y decido ponerme a investigar, ¿no? Miro un poco con qué empresa, con qué parte del sector puedo encajar y investigando doy con Energy Fitness. Doy con Carla, doy con Juanfran y encuentro en ellos un poco lo que estaba buscando, no solo el sector, sino una familia también, que además es un poco el lema de la empresa, ¿no? Y
y además vienen con unos valores muy chulos y que creo que a día de hoy, si los potenciamos, encontraremos historias que son una pasada, porque al final su lema es transformar la vida de las personas a través del deporte, y yo no me lo creía y lo he visto. Vamos a ir un poquito más por ahí. Muchas veces cuando hablamos de franquicias se habla de la central, soporte al franquiciado, luego están estos canales de royalty, estas cosas. Dices que es una pequeña familia. ¿Cómo cuando llegas, bueno, además de tu recorrido, llegas a un nuevo modelo de franquicia, llegas a una central? ¿Cómo son esos primeros pasos con ellos? La verdad que tengo que decir que soy uno de los primeros franquiciados que llega. Estábamos ahí 2 o 3 en casilla de salida a ver cuándo firmábamos, cuándo abríamos y cómo se desarrollaba el proyecto. Y la verdad que es acogedor. Es que creo que no hay otra palabra. Te hacen sentirte valorado, te hacen sentirte persona, te escuchan, tienes capacidad de negociación, de entendimiento, de conciliación, y eso es una de las cosas que más valoré. Y en ese recorrido me dices que esto fue como hace 4 años aproximadamente. Sí. ¿Qué ha cambiado de tu vida? O sea, has cambiado como empresario, vamos a decirlo así. Totalmente. Pero sobre todo como persona, porque te estás siendo un modelo del fitness, que ahora mismo se habla mucho de wellness, de bienestar, que está al orden del día. La gente cada vez más busca cuidarse, y dedicarse a una franquicia en este sentido requiere una implicación, requiere una estructura también. Entonces, en ese sentido, ¿cómo sería ese Adrián de hace 4 años ahora? Pues la estructura, como bien dices, de mi negocio ha ido cambiando. Obviamente requiero de mucha más ayuda de unos profesionales por los que estoy rodeado, de mi equipo, impresionantes. El tener que buscar personas hipercualificadas, porque al final un director de centro es una persona hipercualificada, tiene que saber un poco lo que decíamos, de fitness, de salud, de cuidado, de enfermedades, y además de atender al socio, de estar con él, de crear comunidad, de crear eventos, es decir, va mucho más allá, ¿no? Entonces, hemos cambiado mucho el cómo teníamos estructurada la empresa, que era un poco más orgánico, recursos humanos, administración, a tener personas que al final aportan mucho más allá, ¿no? Estos profesionales a día de hoy son mis brazos, mis piernas, con lo cual contar con ellos es imprescindible en el día a día. Hemos ido cambiando muchísimo, ahora tenemos departamento de marketing, tenemos distintos tipos de estructura, de departamentos que hacen que podamos dar una visión y una atención al socio 360. Y en esta estructura, vamos un poco más al desgranaje inicial. Lo primero a lo que se enfrenta un franquiciado, entre otras cosas, aparte de entrar a la franquicia, encontrar un local. Y en Energy Fitness las instalaciones son bastante grandes. Entonces, en este sentido, ese primer reto, ¿cómo fue? Bueno, pues fue complejo porque, claro, yo venía con una idea muy fija de yo quiero abrir en este barrio. Con lo cual, eso te reduce el radio de búsqueda. Para la franquicia también se lo puso un poco complicado porque ellos querían abrir en Madrid, pero obviamente los números tienen que ser unos, y claro, Cañaveral era un barrio con 12.000 personas, es decir, apostábamos mucho porque realmente la población existente, vamos a decir, que no llegaba a esos mínimos para esa viabilidad del negocio, con lo cual era apostar un poco más allá de lo que se tenía estructurado. Pero también sabíamos que era un barrio que iba a crecer, que era un barrio en el que iba a haber muchísima gente y que tenía una proyección bastante importante. Con lo cual metimos la cabecita ahí en el barrio y junto con el director de expansión comenzamos la búsqueda
hasta que encontramos un local que se adecuase un poco a nuestras necesidades también, es decir, esos metros cuadrados, esa tipología en la que pudiésemos desarrollar no solo una sala fitness, porque al final Energy cuenta con diferentes espacios en los que al final queremos hacer que la gente viva distintas experiencias, no solo que sea una clase, sino que sea algo más allá de una experiencia. Y en este sentido, como hablábamos, la búsqueda del local no tiene por qué ser eso, pero ¿qué reto te encontraste? La negociación con propietarios. Para mí era algo nuevo, era algo bueno, que no había hecho hasta ahora y el cómo enfrentarte a esa situación, el cómo renegociar, los años de alquiler, el precio del metro cuadrado, un poco todas las condiciones, era algo pues muy retador. Y la verdad que muy satisfecho porque a día de hoy la relación es estupenda con los propietarios, con lo cual muy bien también, muy satisfactorio. Y en esos inicios también, o bueno, incluso un poco en tu recorrido general, como todos cometemos errores. ¿Qué podemos destacar en ese sentido de yo este error lo cometí, pero también lo agradezco porque estoy aquí a día de hoy? Bueno, errores he cometido un montonazo y he ido aprendiendo, no sé si llamarlo a base de golpes o a base de libro, porque bueno, también vamos aprendiendo. Errores. Quizá por querer encontrar un local en Cañaveral me cerré mucho y podía haber tenido seguramente algo mejor. Bueno, pero dentro de lo que cabe, por lo que hemos estado comentando antes de comenzar la grabación, has pegado un salto en segundo centro. Sí. Entonces, dentro de lo que cabe, has aprendido y te ha llevado a otra fase del éxito, vamos a decir, ¿no? El emprendimiento. ¿Cómo es eso? O sea, empiezas tú en el primer centro de Energy Fitness, ¿cuándo abres el segundo, más o menos? Al año aproximadamente. Al año directamente. Con lo cual puedo decir que ese es otro error. Sí. A pesar de que esté muy satisfecho, pero tengo que decir que las aperturas muy cercanas son muy duras y te hacen un poco renunciar a muchas cosas en tu vida que ya siendo empresario renuncias a ellas o las dejas un poco de lado, ¿vale? A veces familia, amigos, dejas los proyectos que vas teniendo como que los apartas un poco y cuando haces este tipo de cosas, aperturas tan cercanas, es muy duro. Pero vamos a ir un poco más al Adrián emprendedor día a día. Como dices, dejas cosas atrás, familia, amigos, proyectos de vida, supongo, por supuesto, pero también estás aquí. Entonces, ahí donde está la diferencia, ¿no? O sea, has dejado cosas atrás, has renunciado, claro, está clarísimo, pero ¿qué te ha dado a día de hoy? Bueno, yo creo que empiezas a establecer prioridades, ¿no? A día de hoy he cumplido muchos sueños también que tenía por delante y entre ellos tener mis propios negocios, crecer en ellos, ser mejor cada día, aprender de los profesionales que tienes alrededor. Eso también da mucha satisfacción y te hace crecer como persona y llegar a ser lo que eres, ¿no? Y en este recorrido, vamos a decir, ¿crees que podrías haber emprendido sin el modelo de franquicia? Pues es algo que me he planteado en alguna ocasión, que a día de hoy, después de tener 8 empresas, creo que sería capaz, pero soy capaz ahora, después de haber pasado por el modelo de franquicia, porque me ha enseñado a tener la capacidad de ver todo lo que hay dentro de una central o una sede en la que se mueven muchísimos hilos que como franquiciados a veces no vemos y que están detrás de nosotros y que son lo que permiten que la franquicia sea lo que es a día de hoy. O sea, un emprendedor que está pensando en montar algo, alguien joven, más mayor o no sé, de cualquier modalidad, tú le dirías en el sentido de que emprender no es tan fácil y que la franquicia es verdad que tiene ese modelo probado, te da unas, no sé, el manual de marca, muchas veces ese tipo de cosas que te permite ir un poco de la mano con alguien, ¿no? Vamos a decir, entonces tú crees ahora sí
pero una persona que está dudando si emprender o no por su cuenta en franquicia o no, ¿qué le dirías? Tendríamos que ver un poco su recorrido, es decir, de dónde viene, a dónde va y cuáles son sus expectativas y qué quiere hacer. Pero es verdad que de la mano de una franquicia es más fácil. O sea, eso sin duda. Que sea más fácil no significa que requiera menos esfuerzo. Iba a ir por ahí ahora. Muchas veces la franquicia se ve como un modelo de inversión. Invierto dinero, saco rentabilidades, pero no me ocupo a lo mejor de ese negocio. Y muchas veces no es así. Hay que tener una implicación, ¿no? Vamos a decir. En tu caso concreto, ¿cómo lo has vivido estar dentro del día a día? ¿Qué te has llevado también de eso? Bueno, pues yo he de decir que vivo el día a día con mis equipos, no dejo de estar ahí. De hecho, mis periodos de vacaciones son muy cortitos, me cojo como mucho 4 o 5 días. Y hay que estar ahí. En un modelo de franquicia, si quieres que funcione, tienes que estar ahí. No solo por eso, sino porque la relación franquiciado-franquiciador es tuya con la propia marca y tienes que cuidarla, es como una planta, tienes que regarla, tienes que mimarla, tienes que hablarla, ¿no? Que dicen que hablando las plantas crecen más. Pues en ese sentido, esa relación tienes que cultivarla si quieres que dé frutos tanto para ti como para la otra parte, el franquiciador. Es muy importante no solo ver el negocio desde tu punto de vista, sino también ponerte en la silla de la otra parte, de la central, y entender también muchas veces la motivación de sus decisiones. Siempre lo van a hacer con la intención de el crecimiento de todos, del buen hacer, del buen manual, del modelo operativo que se tenga, y eso no siempre se ve porque al final muchas veces parece que hay una línea divisoria entre franquiciado y franquiciador y al contrario, o sea, es un modelo de ayuda, de compartir y de crecer juntos. En esa parte que quería ir un poco por ahí, ¿cómo ha evolucionado tu relación con la marca? Del inicio me dices, fue casi como una familia, éramos uno, pero ya lleváis 4 años. ¿Cómo ha evolucionado eso? Bueno, esto es muy interesante porque al final yo por mi experiencia ya voy viendo un poco la trayectoria y claro, como decía antes, era el primero. Eso significa mucho cariño, mucha atención y a día de hoy lo sigue habiendo, pero de forma diferente. Es decir, Energy cuenta ya con 12 clubs abiertos y muchos más prospectados. Tienen un objetivo bastante ambicioso para los próximos 10 años. Lo cual además a mí se me expuso desde el principio y me parecía un reto absoluto, pero sigo teniendo esa relación de cariño, es decir, cuando hay esa llamada con Carla, nuestra directora general ahora, es qué tal vamos, pero también es qué tal está, qué tal tu familia. Entonces eso sigue siendo ese punto de diferencia y de cariño que nos tenemos. Y ahí, ¿cómo describirías Adrián en Energy Fitness, vamos a decir, con respecto a la central, con respecto a franquiciado? ¿Cómo es tú con respecto a esta unidad de marca? Bueno, yo me considero un franquiciado más, pero soy el que creo que si puedo aportar algo, voy a estar ahí, ¿no? La experiencia en franquicias creo que es un plus, que la traigo conmigo en esa mochila en la que estoy recorriendo este trayecto y todo lo que pueda darles de manera gratuita y aportarlo para que como marca seamos mejores, crezcamos y nos hagamos ver, lo van a tener siempre. Y en este sentido, Adrián, tienes a un emprendedor delante. ¿Qué le dices? Esa persona que tiene miedos ahora mismo de hacer algo y sobre todo que está pensando en franquicia, ¿qué le dirías para dar adelante ese paso? Lo primero, que sí lo tiene claro, que si quiere ajustar sus prioridades para emprender en este negocio, que además los primeros años van a requerir mucho de su dedicación, de estar pendiente, de cuidar el negocio, cuidar al equipo, cuidar
a su clientela, a sus socios, a todo lo que le va a rodear, y que a partir de ahí, si está decidido, va a contar con el apoyo de muchas personas. Pero esta decisión la tiene que tener clara primero él. O sea, tú dirías que la primera decisión a tomar en cuenta es si está dispuesto a arriesgar y a sacrificarse, ¿no? Vamos a decir. Y en esta línea, cuando tu andadura me dices con 20 años, ¿qué consejo te hubiese gustado haber recibido entonces y que ahora tú podrías dar a alguien? Aparte de, bueno, tener en cuenta que lo tenga claro. Lo primero, que un negocio es una empresa y que como tal tienes que gestionarla pura y duramente como si fueses una central, ¿vale? Eso no significa que te haga más distante, sino al contrario, te va a hacer mucho más cercano y mucho más objetivo a la hora de tomar decisiones. Cuando eres un franquiciado, muchas veces estás tan cerca del equipo que puedes llegar a confundirte con uno de ellos. Y no se nos tiene que olvidar quién eres. Eres el que dirige el barco, ese capitán, y necesitan de ti como capitán. No necesitan de ti como otra persona más del equipo. Y en ese sentido, bueno, tú en concreto que estás en Energy, ahora mismo, tras 4 años, ¿qué posición ocupas ahora mismo como tal dentro de la franquicia? O sea, de dirección, está claro. Pero luego en tu día a día con los empleados, con la red, ¿cómo sería? Pues les ayudo tanto en la parte operativa, ¿vale? Sobre todo por el compartir y el hacerles reflexionar, ¿vale? Es decir, hago un poco más como coaching con ellos, porque al final las decisiones se las dejo a los club managers. Son suyas, pero vienen un poco alimentadas, ayudadas, o vamos a decirlo así, por ese compartir. Es decir, intentamos trabajar mucho en equipo, tanto club manager como recursos humanos o gestión de personas, administración. Intentamos trabajar todos muy de la mano para estar alineados, porque tenemos nuestros objetivos muy claros, sabemos qué tipo de modelo de negocio es Energy y a dónde queremos ir, y también sabemos las palancas que tenemos que activar para trabajar según el modelo de Energy. Y ahí en ese sentido yo conozco un poquito sobre la marca y a la central sé que a veces hacen reuniones de franquiciados, en ese sentido, ¿cómo es tu relación como franquiciado con la marca, como me decías, Central Familia? Pero luego en estos eventos que hacen como de equipo, ¿cómo son? O sea, una persona que entra en el Fitness y está dentro ahora, ¿cómo sería eso? La relación con la marca, conocer a otros franquiciados, ¿cómo sería un poco? Bueno, pues eso es algo que para mí es novedoso y me parece súper chulo porque es una forma de que franquiciados, marca, equipos, proveedores compartan un poco más allá del día a día, ¿no? Al final en el día a día pues con los proveedores es necesito, quiero o con otros franquiciados el compartir, pues mira, tengo un problema, lo he podido solucionar así, prueba de esta forma, a ver qué tal te va y me cuentas. Es decir, al final hay una conexión entre todos que no es esa pequeña familia, sino va siendo una gran familia porque entramos todos dentro de ella. Y en estas partes, has vivido de todo, la parte de la central, la parte de ser director, equipo, un poco en todos estos sentidos. Las decisiones que has ido tomando y sobre todo la inicial, que es empezar a emprender en modelo de franquicia, ¿volverías a hacerlo? Sí. Sin duda. Sí. O sea, ¿crees que los pasos que has tomado, con errores, por supuesto, son los acertados, no? Sí, en cuanto a emprendimiento, sí. Seguiría tirándome a la piscina, a pesar de que haya gente que me siga diciendo que sí estoy loco. Pero sí, cierto es que ahora tengo mis pasos mucho más estructurados. Ahora sé dónde pisar firme y sé qué haría y qué no haría. Y en este recorrido, como estás diciendo, sé lo que haría y no lo haría. Si pudieses hablar con ese Adrián de ciertos momentos en estos años que has estado, ¿qué le dirías en este momento indicado? Pues a lo mejor este equipo no es, o este local no es, no sé, algunas cosas que a veces tomamos decisiones que en ese momento y ahora con tu experiencia,
podrías decir, pues esto es así o asá? Fíjate, es más introspectivo y es cómo te comportarías tú ante ciertas situaciones, ¿no? En este caso, cómo me comportaría yo. He cambiado mucho y sobre todo a la hora de gestionar equipos. Creo que los equipos que tengo ahora son súper cercanos conmigo y yo con ellos. Y eso no siempre ha existido en ese recorrido, ¿no? Quizá por esa parte que te decía de ser parte del equipo, no serlo, la parte de dirección. Y a día de hoy yo creo que todos estamos muy contentos. Hemos implementado además muchos sistemas, hacemos encuestas de calidad a los empleados y cada día vamos mejorando y nos ponemos objetivos de mejora en cuanto a las personas que tenemos a nuestro alrededor y su satisfacción en su centro, en su puesto. Por ahí lo que, acordándome, hablando con varias franquicias y tal, que el mayor valor de una franquicia es el personal, son las personas. Entonces, por ahí estoy de acuerdo. Ahora, tras este recorrido que hemos hecho, vamos un poco más al futuro. ¿A dónde va Adrián? Ahora ya tiene 2 Energy Fitness, seguirá en franquicia, ¿no? No lo sabes. Bueno, yo creo que seguir en franquicia seguiré. Retos que se me propongan, los aceptaré todos. O sea, soy muy valiente, no me da miedo mirar en un precipicio para abajo y todo aquello que se me proponga iré hacia adelante. ¿Que sea fuera de franquicias? No lo dejo de contemplar tampoco, pero es verdad que bueno, el camino que tenemos con Energy es largo. Cada franquicia tiene un modelo, en este caso con Energy son más de 10 años juntos, con lo cual todavía me quedan unos poquitos caminando junto a ellos y ahora a seguir asentando, a seguir creciendo y a seguir aprendiendo. En este sentido, muchas veces cuando hablamos de emprendimiento hablamos del legado. ¿Eso te lo has planteado alguna vez? ¿Qué te gustaría dejar como Adrián, como persona, como franquiciado, como emprendedor, el día de mañana? Si pensamos en ti, ¿cuál sería como tu firma, vamos a decir? Bueno, yo creo que soy muy pro franquicia. Entonces, transmitir al resto que es un modelo que si confías en él tienes un futuro, podría ser un poco el lema que podría dejar. Wow. O sea, es completamente confianza, de uno a uno, ¿no? Sí. Y seguir de la mano, ¿no? Bueno, y en este, ya para ir acabando, cuéntanos dónde están tus 2 Energy centros para quien nos vea pueda ir a visitarte, que eso es muy importante. Bueno, como ya he mencionado antes, el primero está en Cañaveral, este barrio nuevo en Madrid que se está desarrollando. Y el segundo está en Tres Cantos. Son 2 centros totalmente distintos, vamos a llamarlo, dentro de Energy, porque al final son localizaciones muy distintas, ¿no? Toda localización y en cualquier negocio, en cualquier barrio, lo que le rodea es totalmente diferente. Y también es un reto conocer qué tienes en tu entorno. Entonces, de aquí otra reflexión, por así decirlo, cuando vayas a emprender, estudia qué tienes a tu alrededor. Para saber a qué te enfrentas. Claro, en ese sentido, ahí la central te ayuda, ¿no? Sí, pero al final los barrios son muy diferentes en Madrid. Bueno, en Madrid y seguramente también en Barcelona y en el resto de ciudades de España, Valencia, Galicia, que además estamos presentes en casi todas ellas. Cada entorno es diferente, cada persona que te rodea, la cultura que tienes alrededor, las costumbres, el tipo de población que tienes, ¿no? En ocasiones es más mayor, otras menos, otras tienen un poder adquisitivo medio, otras un poco más alto, y eso afecta a tu negocio. Y es algo que tienes que ver y que tienes que aprovechar, porque no deja de ser una oportunidad también, el saber lo que tienes y cómo explotarlo.
Bueno, eso ya creo que ahí, yo por ejemplo en la parte del fitness que hablo con muchas empresas, siempre digo que están cambiando las tendencias. O sea, yo cuando empecé a hacer deporte, que ahora soy más de centros boutique porque me gustan más las clases y tal, yo pagaba casi 100 euros al mes con 22 años. Entonces creo que ahí las tendencias están cambiando y ahí es un nicho de mercado que la franquicia fitness en concreto puede aprovechar sin duda. Sí. De hecho, al final en Energy lo que queremos es profesionalizar el sector. Estamos digitalizándolo también. Venimos de una época en la que todo era muy manual y ahora el dar valor al fitness, que se había perdido un poco, es lo que está aflorando. Y tenemos que entender además que si queremos cuidarnos, igual que un centro de estética cuesta, y pues un centro fitness también. Y que las personas que tienes son profesionales y tienen mucho valor y que cambian tu vida, tu cuerpo, tu forma de entender el deporte y que al final lo que hagas hoy es vida para el futuro. El que nos fortalezcamos, el que nos cuidemos, va a hacer que lleguemos a mayores mucho mejor. Ahí, y ya para ir acabando, tú eres una persona que hace deporte a diario, no eres deportista y al entrar en la franquicia, esto ya es un poco pregunta curiosa, ¿no? Pues mira, cuando entré en Energy no hacía nada de deporte y ya no por mí, sino casi fue por mi equipo. se propusieron como objetivo que yo entrenase. Con lo cual, a día de hoy voy entrenando cada día un poquito más. Poco a poco, no es nada fácil. No, sobre todo esa parte de crear rutina, constancia. Es verdad que hay gente que la tiene muy integrada, que la gente joven la lleva consigo a día de hoy, pero es verdad que los que tenemos 30 y... a mí personalmente me ha costado mucho. También es un poco... Habrá gente que le llame excusa, pero también es un poco por el ritmo de vida que llevo. Al final, la gestión de empresas es compleja. Es normal. Cuando tienes equipos y equipos diferentes, modelos de negocio diferentes, tienes que ejecutar muy bien tu tiempo y organizarte, bueno... Y entras en la vorágine al final, Sí. O sea, te metes una cosa y otra. Adrián, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu historia, la verdad, no, a mí personalmente me ha encantado y me ha inspirado sin duda. No sé si quieres dejar algún mensaje de cierre como Adrián en el modelo de franquicia y nada, cuéntanos y ya terminamos esto y nos veremos pronto, espero. Pues espero que nuestras historias, no solo la mía, sino la de muchos otros franquiciados de todos los sectores, inspiren a muchos jóvenes y no tan jóvenes a emprender y a crear cosas muy chulas en este país que tenemos, que es maravilloso. Pues nada, lo dejamos aquí. Adrián, franquiciado en Energy Fitness. Nos vemos en el Riater Metropolitano el 30 de septiembre y 1 de octubre. Hasta luego.